Gobierno sin voz. Algunos gobiernos se recuerdan por lo que hicieron, por todo lo que permitió. Escrito y narrado por Mario Calzada Gómez. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor. Capítulo 5. El Evangelio de Ismael. La palabra hecha decreto. El pastor Ismael Saade no necesitaba púlpito. Cada vez que hablaba, incluso en un callejón, se erguía como si lo alumbraran reflectores celestiales. Su voz no era fuerte, pero vibraba con una mezcla de ternura y amenaza, como quien acaricia el rostro con una mano, mientras esconde una navaja en la otra. Había nacido en un corregimiento del Atlántico donde los milagros se confundían con leyendas populares y donde las iglesias competían con las cantinas por fieles. Saade aprendió temprano que la fe podía mover montañas o votos si se sabía dónde presionar. Durante años se había mantenido al margen del poder visible, construyendo su red de templos, emisoras comunitarias y fundaciones con nombres piadosos, pero cuentas oscuras. Pero con la llegada de Silvio Romero al poder, todo cambió. Ya no predicaba desde la periferia, ahora tenía oficina en Palacio. Dios eligió a Silvio, decía, con voz templada en los micrófonos de Radio Esperanza Total. No lo eligieron las urnas, lo eligió el cielo. Y quien se oponga al ungido, se opone al reino. Los fieles no dudaban, los concejales tampoco. En una reunión celebrada en una hacienda del Magdalena Medio, más de 20 pastores regionales firmaron el Pacto de Bendición Republicana, un documento simbólico, nunca registrado, en el que se comprometían a sostener la obra del Señor a través del presidente de la nación. La contraprestación no era en especies celestiales, sino en contratos, mercados escolares, convenios con la UEN, becas ficticias. Los fieles votaban, el Estado pagaba, el escándalo se gestaba en silencio. Carla Monroy fue la primera en notar la duplicación de presupuestos en municipios con alta presencia de iglesias neopentecostales. En uno de ellos, el contrato de apoyo psicosocial desde la fe había sido otorgado a una congregación sin registro jurídico, cuyo pastor era cuñado del pastor de Ismael. Es una bendición legal, dijo entre risas uno de los contratistas. En Palacio, Silvio recibió a Saade en privado. No firmaron nada, no se tomaron fotos, pero al salir, el pastor dijo una frase que sería repetida como consigna. Dios está con el presidente, y el presidente con Dios. Ninguna ley terrenal puede con eso. Esa noche, Laura Santamaría recibió un informe de inteligencia donde se alertaba sobre concentraciones religiosas con contenido político en zonas rurales. Lo leyó, lo subrayó y lo archivó. No sirven, déjenlos, ordenó. Catalina, desde su rincón, observaba con creciente repulsión el avance de esa teocracia simulada. No por devoción verdadera, sino por conveniencia electoral. La cruz como sello, la Biblia como contrato. ¿Y el diablo? Está en los diezmos, escribió en su diario. Pero sabía que ya no se trataba de fe, se trataba de poder, y de cómo un solo hombre podía convertir la religión en combustible político. El negocio de la salvación. Los domingos dejaron de ser días de descanso. Ahora eran jornadas de propaganda sagrada. Desde los barrios más pobres de Barranquilla hasta las veredas escondidas del Putumayo, las congregaciones alineadas con el llamado Movimiento de Restauración Nacional, fundado por el propio pastor Ismael, celebraban simultáneamente cultos patrióticos, en los que se oraba por la salud del presidente, la estabilidad del gobierno y el desenmascaramiento de los enemigos de Dios. Cada ceremonia
era transmitida por las redes de la Fraternidad del Manto, con subtítulos, drones y aplausos perfectamente editados. La producción era impecable. El mensaje, simple: votar por la oposición es rebelarse contra el Creador. La Corte no juzga a Dios. El Congreso obedece si el Señor lo manda. Para muchos aquello era ridículo, para otros reconfortante. Para el régimen era rentable. El Ministerio de Desarrollo Espiritual, una dependencia creada meses antes con funciones aún difusas, empezó a otorgar beneficios tributarios a las iglesias que certificaran acciones de pacificación comunitaria. El requisito: fidelidad mediática y colaboración logística en las campañas del partido oficialista. En las regiones, eso se traducía en una fórmula clara: culto más promesa de subsidio igual a votación masiva. Catalina recibió denuncias de funcionarios regionales obligados a asistir a vigilias para orar por la reelección de Silvio. En una de ellas, un adolescente fue obligado a bautizarse frente a las cámaras como acto de compromiso patrio. El video fue editado y difundido por los canales oficiales como muestra de reconciliación generacional. Mientras tanto, Carla rastreaba flujos de dinero. Un patrón emergía, diezmos millonarios salían de los templos, pasaban por cooperativas religiosas y llegaban finalmente a cuentas de campañas locales. Algunas fundaciones recibían los fondos como donaciones voluntarias, otras como semillas de fe. El escándalo estalló en una alcaldía del sur de Córdoba, donde un pastor fue sorprendido firmando contratos de alimentación escolar a cambio de compromisos electorales. El video, filtrado por un docente, mostraba claramente la transacción. ¿Cuántas almas me asegura, hermano? 40 buses, todos bautizados. El video fue viral, pero solo por unas horas. Fue eliminado por las plataformas por contenido ofensivo a la libertad de culto. Catalina, horrorizada, intentó denunciarlo en el Consejo de Ministros. Silvio no asistió. En su lugar presidía el pastor Ismael, invitado como orador de apertura espiritual. Ella tomó la palabra, citó cifras, mostró documentos, describió lo que ocurría en las regiones. El pastor sonrió y respondió con una sola frase: a la verdad también le llega su hora, pero primero tiene que purificarse. Los ministros aplaudieron, algunos por miedo, otros por devoción. Catalina salió en silencio. No dijo nada, no volvió a ese consejo. Esa noche escribió: hoy entendí que la herejía ya no es una amenaza. La herejía es el gobierno. Diezmos del reino. El término comenzó a aparecer en documentos oficiosos, actas internas y recibos sin membrete. Diezmos del reino. Así llamaban dentro de la estructura eclesial del Movimiento de Restauración Nacional a la contribución especial que las iglesias debían entregar cada mes, no al templo, sino a la causa del orden espiritual de la nación. Carla había rastreado más de una docena de transferencias similares. Las sumas no eran astronómicas por sí solas, pero el patrón era claro: miles de microtransacciones distribuidas en zonas rurales, trianguladas a través de entidades como Cooprediluz, Fiducias Divinas o Emprende Fe SAES, todas legalmente registradas, ninguna auditada. Con la ayuda de Matías, ahora vinculado de forma más activa al equipo investigativo de Carla, lograron acceder a una planilla filtrada por una fuente interna. En ella figuraban más de 430 iglesias registradas en 21 departamentos, todas marcadas con la sigla DRN-A1, Diezmo Regular Nacional, nivel 1. Esto no es una red de fe, dijo Carla. Es un sistema financiero paralelo. En la periferia de Cali, el pastor Isaías Pardo,
uno de los primeros fundadores del movimiento religioso político, decidió romper el silencio. En una entrevista clandestina con Catalina, grabada en la parte trasera de una funeraria, reveló la arquitectura de esa red. Nos pedían metas mensuales: número de votos, número de fieles comprometidos, número de familias reorientadas. Si no cumplías, te quitaban la cobertura espiritual. Eso significa: adiós contratos, adiós subsidios, adiós licencias de transmisión. Y los diezmos. Los diezmos eran el alma del monstruo. Cada peso entregado era blanqueado en fundaciones fantasma y regresaba como pauta, licitación o bono de gratitud. El que se negaba amanecía con una visita del espíritu fiscalizador, que no era de Dios, era de ellos. Catalina le preguntó por qué hablaba ahora. Isaías bajó la mirada. Porque mi hija me dijo que no podía orar más en mi templo, que se sentía sucia y porque ya ni Dios me escucha. Catalina compartió el audio con Carla. Matías lo editó. Lo distribuyeron en cuentas espejo anónimas bajo el título Testamento de un pastor cansado. El audio se viralizó entre comunidades evangélicas. Muchos lo borraron al instante. Otros lo escucharon en silencio. Pero en varios templos del sur, el siguiente domingo, los fieles ya no coreaban las consignas del gobierno. En un culto en Tumaco, el pastor rompió el libreto y leyó en voz alta la cita de Isaías. Hay de los que llaman bueno al mal, y al mal lo llaman bien. El culto fue interrumpido, la iglesia cerrada. Pero el mensaje ya estaba suelto. En Palacio, el pastor Ismael convocó una reunión de emergencia con los líderes regionales del movimiento. Exigió silencio, unidad y ayuno prolongado, pero sabía que algo se había fracturado. Ordenó purgar a los pastores tibios, rebautizó el diezmo con otro nombre, ofrenda de soberanía espiritual. La consigna ahora era otra. La fe es obediencia, la duda un pecado político. Catalina, al leer el informe de Carla, escribió: los diezmos no eran para Dios. Eran para construir un templo de silencio alrededor del poder. Pero ya hay grietas. Y por esas grietas ya canta la voz de los que oraban con miedo. El culto que se volvió espejo. La mañana del 12 de noviembre, la plaza de Bolívar amaneció custodiada por pastores, no policías. Se había convocado la Gran Vigilia Nacional por la Unidad Espiritual de la República, evento organizado por el Movimiento de Restauración Nacional, con el aval de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Espiritual y más de 100 alcaldías. Cientos de buses llegaron desde todas las regiones. Miles de personas vestidas de blanco, con banderas de tela que llevaban versículos bíblicos estampados junto a la cara del presidente Silvio Romero. En la tarima central una cruz dorada sobresalía detrás del atril presidencial. Pero Silvio no apareció. En su lugar subió el pastor Ismael Saade. Con voz templada pronunció: la patria es el templo y el presidente nuestro sumo sacerdote. Si le fallamos, no solo traicionamos al gobierno, traicionamos el orden divino. Aplausos, lágrimas, éxtasis, pero entre los asistentes algo se movía. Una mujer levantó una pancarta improvisada con un versículo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Las cámaras oficiales cortaron, pero los celulares ya grababan. Luego otra mujer se puso de pie, luego un joven, luego varios, todos sosteniendo Biblias sin etiquetas, algunas de ellas abiertas en silencio como protesta. No gritaban, solo permanecían de pie. El pastor intentó seguir. Hermanos, hoy es un día de gloria. Una voz
interrumpió. Hoy es un día de vergüenza. Esto no es iglesia, es mercado. El murmullo creció. La cadena oficial interrumpió la transmisión, pero los celulares ya estaban en directo. Catalina observaba la escena desde un edificio cercano, donde un grupo de comunicadores independientes transmitía por redes. Carla y Matías recibieron los primeros videos en tiempo real. Matías murmuró: se rompió el hechizo. Esa misma tarde, cientos de fieles comenzaron a salir de las iglesias asociadas al régimen. Algunos rompieron sus carnés, otros devolvieron folletos. Una cadena de oración espontánea se hizo viral. Señor, perdónanos por callar. Perdónanos por creer que tu palabra tiene dueño. Que nadie hable por ti. Amén. En el despacho presidencial, Silvio veía en pantalla las imágenes de la concentración. No la oficial, la real, la del desborde. El pastor Ismael, rojo de furia, lo llamó por la línea segura. Nos están socavando desde dentro. Silvio colgó sin responder. Miró el ventanal y dijo: cuando la fe deja de servir, hay que encender el miedo. Esa noche, un decreto fue publicado. Por motivos de orden público, toda reunión religiosa de más de 200 personas deberá registrarse previamente ante el Ministerio de Desarrollo Espiritual. Pero ya era tarde. La fe se había soltado, la obediencia desgastado y el púlpito vaciado. Catalina escribió: no hubo herejía, solo hubo dignidad. El Evangelio volvió a ser palabra y la palabra voz.